La forma en que tiendo a pensar en estas cosas es más ampliamente sobre toda la audiencia, que puede o no incluir a sus clientes ideales o no incluye a sus clientes. Hay gente adyacente, personas en su nicho que están interesadas en lo que está haciendo o interesadas en la industria, personas como reporteros, analistas, VCs, tal vez incluso personas como otras marcas que comparten una audiencia con usted, pero pueden o no ser competidores. Tiendo a pensar en toda la audiencia de esa manera. Así que esa es una forma de pensar en ello. La otra cosa es que, cuando pienso en los clientes ideales, lo que también me viene a la mente es trabajar rápidamente para descubrir quienes no son sus clientes. Si crea una oferta ASB2B, es fácil sentir que todos mis clientes son todos en el espacio de recursos humanos o todos los que son gerentes de programas técnicos. Technical program manager, right? Pero lo que probablemente aprenderá rápidamente es que ese no es el caso y que tal vez su cliente ideal sea en realidad, ya sabes, pequeñas y medianas empresas de como 100 a 900 personas que se ajusten a un cierto tipo de perfil. Así que tal vez simplemente me detendría allí y comenzaría con una averiguación sobre quién no es tu cliente primero. Creo que una cosa que me viene a la mente son las escalas de tiempo. Entonces, ¿cómo va a cambiar su cliente ideal a lo largo del ciclo de vida de su negocio? Para una startup en etapa muy temprana, es posible que esté pensando, bueno, ¿cuáles son sus objetivos inmediatos en los próximos 3, 6, 9 meses? ¿Y cuál es el tipo de clientes que necesita para cumplirlos? Debido a que podrían no ser ingresos, podría ser ideas, podría ser acceso al conocimiento sobre un determinado proceso. Y esa es una cosa en la que comenzaría a pensar como una startup en etapa inicial. Luego simplemente alejándose un poco, pensamos en ¿dónde nos dirigimos a las empresas? Pero estas empresas están formadas por individuos con ciertos comportamientos, motivaciones y necesidades. A menudo en SaaS tenemos un comprador económico diferente a un usuario final. Me encanta empezar por el usuario final. Tiene que haber una necesidad real. Así que aprovechar eso. Realmente hacer la investigación del usuario para comprender cuáles son las formas en que están trabajando. Cuáles son los desafíos que enfrentan mientras hacen lo que sea. Sus trabajos con los que los está ayudando y qué partes de esos problemas que puede resolver van a crear más valor. Al final del día, necesitamos retener a los clientes. Así que conseguir que entren por la puerta es solo la primera parte, ya sea en un piloto o en una prueba. Así que realmente necesitamos entenderlos a un nivel más profundo. He estado viendo más de los clientes con los que trabajo, más personal y compañías de software que me envían, cuando me envían mensajes y posicionamiento y cosas por el estilo. Están incluyendo más de esto, como por encima de la línea, por debajo de la línea, que siento que hemos copado de la contabilidad y otras cosas, pero lo que está por encima de la línea en la forma en que lo he visto definido a menudo es más de eso, como comprador económico. Están sacando dinero de ti. Quieren saber cuánto efectivo está regresando en comparación con el que está por debajo de la línea, que es en gran medida el usuario. ¿Cómo cambia esto realmente mi trabajo? ¿Cómo cambia esto mi vida? Esos son dos diferentes que podemos llamar personas, pero creo que muchas veces eso se confunde. Creo que eso es cierto en muchas estadísticas y compañías de software, pero terminamos mezclándolo y estamos como, de acuerdo, necesitamos tener dos piezas diferentes de mensajes de dos maneras diferentes en las que hablamos de estas cosas. Y creo que lo que ha sido realmente refrescante es ver el trabajo que Amanda ha hecho y que ha salido de la chispa en torno a esta idea de como personas de audiencia y tener una mejor idea en lugar de tratar de definir a estas personas por su personalidad y qué redes sociales usan y cosas así. Ya lo sabemos. Si realmente estás sentado alrededor de una mesa y nadie sabe qué redes sociales usan tus compradores, probablemente necesititemos hablar con más humanos, no sentarnos y hablar entre nosotros en una mesa. Probablemente deberíamos empezar a hablar con nuestros clientes. Sé que suena muy fácil. Es algo realmente más fácil de decir. He estado en grandes empresas donde los clientes son esto, como un jardín amurallado extraño, y como vendedor o persona de productos, realmente no puedes hablar demasiado con ellos, o incluso he escuchado de compañías como a nuestros clientes no les gusta cuando los contactamos. Como, eso es extraño. Y probablemente hay algunas cosas que averiguar. La otra cosa que agregaría aquí es solo la verdadera razón por la que esto es importante. Creo que en su núcleo hay algo llamado diseño de ofertas. No se habla de ello en SaaS y software, porque muchas veces solo se asume.
El software, la aplicación es la oferta, ¿verdad? Esa es la oferta que estamos haciendo. El problema es que realmente no estamos pensando en nuestro cliente. Podríamos hacer desafíos, podríamos hacer cursos, podríamos ayudar a resolver obstáculos, podemos ofrecer un viaje guiado. Ya hablamos un poco de comunidad. Podemos ofrecer una comunidad. Podemos ofrecer garantías de que muchas de las empresas de SaaS no veo que sean como, oye, si no logras esto dentro de 30, 60, 90 días, tenemos esta garantía realmente salvaje. Y hay muchas garantías diferentes que puedes hacer. Pero ves esto en el mundo de los productos de información, que tiende a ser una especie de estafa de spam, pero son realmente buenos en eso. Y creo que las empresas SaaS podrían aprender mucho allí. Y se relaciona directamente con quién es tu persona y lo que les estamos ofreciendo.